En mi trabajo diario siempre pensar sobre lo que estoy escribiendo. Ese es el primer oficio. Y luego hago cosas muy diferentes porque gestiono un bosque en el norte, en Guipúzcoa, en 1500 hectáreas, un hayedo, y luego tengo una cantera de arena de playa maravillosa, con lo cual yo siempre digo en broma, bromeo, y digo que soy escritora lo primero, minera y leñadora. Nunca pensé que a alguien le podría interesar. Yo siempre he utilizado la escritura también como un tratamiento de psicología casi, como algo para poder expresar todos mis sentimientos sin ningún tipo de temor. Pero mi primer libro vino en el 97 con La princesa de Éboli, ese gran bestseller, y entre demanda y demanda, porque yo en realidad lo que estudié fue Derecho en el CEU, entre demanda y demanda escribía un poquito de Éboli y resultó que aquel libro que yo pensé que a casi nadie le iba a interesar se convirtió en un bestseller. Desde ese momento yo sí creo que soy escritora profesional. Escritora soy desde que aprendí a escribir. No me lo creía. Yo cuando llegué a la Feria del Libro de Madrid me encontraba con los grandes y me decían, Antonio Gala, por ejemplo, que ya no está, me decía, Almudena, esto no es normal. Yo era muy jovencita todavía. No es normal que tú tienes que saber que igual que estás aquí, puedes estar aquí. Y lo tuve muy claro desde el principio y de hecho lo he experimentado. Hay libros que no se sabe por qué, si supiésemos el secreto, haríamos bestsellers como churros, pero que se venden muy bien, y hay otros que no tocan la tecla que deberían de tocar. Ahora, no por eso son mejores ni peores, yo siempre lo digo. Puede surgir de cualquier documento que yo esté leyendo, un documento de un archivo, de un artículo en prensa o simplemente de alguna cosa que yo había investigado para algún libro anterior, y en el momento de escribir la novela había algún protagonista que quería, o alguna protagonista que quería asomar la cabeza y tenía que retenerlo, porque ya sabemos que es igual que cuando grabas una película, que al protagonista no lo puedes dejar de lado por mucho que llegue un segundón intentando pisarle. Entonces, el hilo del que tirar puede venir del lugar más insospechado del mundo, de un museo, de una exposición que estás viendo y de una idea que te surge. Te tienta. Sí, la historia en cuanto llega tienes que estar siempre ojo a visor, siempre hay que estar receptivo para intentar captar todo lo que hay alrededor. Te tienta y luego cuando te pones a escribir tienes que ver si te enamora. Si al escritor no le enamora la historia, difícilmente va a enamorar al lector nunca. Vistiéndote primero tienes que imbuirte de su entorno, conocer a todas las personas que conoció el protagonista, o la protagonista, en mi caso casi siempre son mujeres, y todo el telón de fondo. Como dice Juan Eslava Galán, el andamiaje de la novela, el telón de fondo, tienes que sentarte, sobre todo para no cometer ni un solo anacronismo, ¿no? Y bueno, y una vez que lo tienes todo, lo vas construyendo. Lo que te dejan los archivos sin escribir es lo único que puedes ficcionar, pero normalmente hay que ficcionarlo de una manera que sea totalmente real, no cometer yo por lo menos lo procuro, no cometer ningún error. En cada libro se dice, y es verdad, yo creo que es verdad, en cada libro que escribes hay algo de ti mismo, de mí misma, hay algo en todos mis libros, ¿no? Sí, cuando hay bueno, es que las escenas más íntimas en el siglo XVI no se escribían. A pesar de que digan que los reyes tenían la noche de bodas a 52 observando. Pero lo de verdad, el interior del personaje, eso no se dejaba escrito, los cronistas no lo escribían. Ahí tienes que imaginártelo, ¿no? Y ahí es donde puede entrar algo de tu vida o algo de tus pasiones. No, es que no, te desnudas prácticamente, ¿no?, al representar al personaje. Y si no lo haces, ese personaje no va a ser tangible a la hora de ser reflejado en una novela. No se lo va a creer el lector, con lo cual te tienes que, sí, al personaje hay que desnudarlo desde las entrañas. He intentado darle su lugar. Yo cuando escribí María de Molina, Tres coronas medievales, que me dieron el premio Alfonso X el Sabio en aquella época, me di cuenta de que Madariaga, de que bueno, los grandes escritores que habían hecho compendios de la historia de España, ya había sido reina 3 veces, una reina medieval importantísima, que si hubiese sido inglesa, francesa o alemana, ya tendría 37 películas, 4 largometrajes, 50 novelas, y nuestra María de Molina apenas tenía nada. Entonces es lo que intento. He hablado de María de Molina como hablé de La princesa de Éboli. La princesa de Éboli, cuando yo escribí, luego se hicieron 2 películas y se publicaron 20 libros sobre La princesa de Éboli, pero solo había uno escrito y un ensayo en el siglo XIX. Entonces hay que ponerlas en su lugar.
hay que ponerlas y darle su lugar en la historia de España. Y bueno, es verdad que la mujer ha tenido que caminar en la sombra durante muchos siglos, pero la mujer inteligente dirigía los hilos desde la sombra quizá mejor que si hubiese estado iluminada por un foco. Entonces, bueno, pues es lo divertido con mi última protagonista, que es la mujer de Gálvez, que ayudó tanto a que España, a la independencia de Estados Unidos, como España ayudó a través de ellos a la independencia de Estados Unidos. Nadie sabía nada, es la primera novela que se escribió. Luego el Premio Planeta la trata un poco también, pero se publicó 8 meses después de mi libro. Indudablemente. Pues, ¿por qué se ha difuminado? No lo sé, quizá porque no tenían los puestos de relevancia que debían de tener en aquel momento, ¿no? Bueno, pero Isabel la Católica sí tuvo grandes cronistas, depende de qué mujer. Las que estaban en segunda fila, sí, indudablemente están difuminadas. Hay que buscarlas, han dejado rastro escrito. A mí, por ejemplo, tenía una amiga que escribía novela histórica, pero sobre brujas, sobre cantineras, sobre panaderas, y me decía, Almudena, es que lo tuyo siempre son princesas, reinas y duquesas, y yo decía, bueno, pues que han dejado más documentación escrita. Los archivos españoles son verdaderos tesoros todavía inexplorados, y podemos encontrar no solamente mujeres, hombres y a muchísimos personajes que no sospecharíamos que fueron tan influyentes en la historia de España, y que sin embargo lo que hay que hacer es eso, sacarlos del ostracismo, estudiarse absolutamente todo y luego reflejarlo de una manera amena, que es lo que intento yo en las novelas, claro. Creo que voy a ir esta misma tarde a verla. Tengo muchas ganas. Todo lo que ensalza la historia de España, yo creo, la historia verídica de España, creo que merece la pena ayudar a todo lo que ayude. Y en Hispanoamérica estamos en una corriente ahora mismo tremenda de falsificación de la historia verdadera. Se olvidan de que ellos existen porque nosotros nos casamos con ellos y tuvimos hijos. Básicamente eso, podría decir otras 800 cosas. Se olvidan de que en el norte de América eran colonos. Todos los ciudadanos del sur de América pertenecían a provincias nuestras. O sea, un señor que hubiese nacido en la Nueva España, en el Virreinato de la Nueva España, era igual que uno que hubiese nacido en Asturias para la corona española. Exactamente lo mismo. Entonces yo creo que es cualquier cosa que ayude a explicar esto y a borrar muchas falsedades que se están diciendo, me parece soberbio y tenemos que apoyarlos todos. No lo he visto, pero estoy segura de que me va a gustar. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Hay gente interesada en ello. El independentismo ya empezó a principios desde 1808, a principios del siglo XIX, pero aquello ya se terminó. Somos hermanos, nos guste o no nos guste, ahí está la genética. Somos hermanos y estamos vinculados por la religión, por las costumbres, por el idioma y por el nacimiento de todos los que han nacido. Yo a todo el mundo que me dice que se quieren desvincular, les digo que se vayan al Museo de América, en Madrid, y que vean todos los cuadros del mestizaje que existen, porque verán que hay cerca de 20 y 30 mestizos diferentes y todos vienen de españoles al final.